Mateo capítulo 7. Vamos a leer del versículo 7 al 12 por causa del contexto, aunque hoy solo vamos a estudiar el versículo 12. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque por medio de ella tú nos sigues completando, ayudando, perfeccionando, Señor. Cuán necesitados somos de ti, Señor. Gracias porque tú tratas con nuestro egoísmo, Señor, con nuestra naturaleza, Señor, para llevarnos a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oh, Señor, abre nuestros corazones esta mañana a tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Ayuda al que habla, ayuda a los que oyen. Ayuda a los que recibirán, Señor, aún por los medios, esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, oh Señor. Ten misericordia de tu pueblo, que hoy estamos delante de ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Esta ya sería, mi hermano o mis hermanos, la enseñanza número 27 de esta serie que hemos venido viendo del Sermón del Monte. Ahora, como cuando introducíamos esta sección decíamos, esta es la sexta sección de nuestro estudio, no es que esté partido hacia el Sermón del Monte, pero así lo hemos clasificado para ir viendo los distintos aspectos que el Señor va tratando en el sermón. Hablábamos que esta sexta sección del Sermón del Monte trata ya de las relaciones de los cristianos. Cómo nos relacionamos con las demás personas. Primeramente, al principio del capítulo 7 veíamos, primeramente, cómo debe ser nuestro juzgar, ¿no? El Señor trata cómo es el juzgar del creyente, ¿no? Que no debe ser según las apariencias, de una manera hipócrita, juzgando las motivaciones que no conocemos del corazón de las personas, y que no debe ser según nuestra propia medida, ¿no? Vimos que hay una manera justa de juzgar, y no es la nuestra, no es a nuestra manera. Entonces, sino que tiene que ser equilibradamente y justamente. En segundo lugar, vimos que el cristiano también debe tratar con aquellos que rechazan el Evangelio, la palabra de Dios, aquellos que son llamados en lo espiritual cerdos o perros, y que a quienes no deberíamos echar las perlas valiosas de Dios, ni menospreciar las cosas santas de Dios dándoselas a ellos, porque ¿qué va a pasar? Las pisotearán y luego se volverán contra nosotros, porque aquellos que rechazan a Dios, que son burladores, escarnecedores de Dios, si queremos llevarles al Señor, como ellos no saben, no quieren apreciar lo que es de Dios, se volverán contra aquellos que les hablan de Dios. Entonces tenemos que también aprender a discernir, aunque no hay que juzgar a la ligera ni de cualquier manera. Hay personas que en su terquedad, en su obstinación, rechazan a Dios y llegan a tal límite que ya no deberíamos seguir ofreciéndoles las cosas santas ni las cosas del Evangelio, como vimos cuando enseñó el hermano Pablo. En tercer lugar, vimos nuestra relación ya de confianza con Dios. Cómo el cristiano tiene un Padre Celestial que le ama y desea darle buenas cosas, y no como nosotros que somos malos y que aún siendo malos podemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Y que con esa confianza que tenemos un Padre Celestial que nos escucha, vamos a acercarnos confiadamente a pedir, a clamar, a buscar, a llamar, y Él nos va a abrir. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca en Él, encuentra. Todo el que llama, Él le abrirá. Entonces, esa relación de confianza que podemos tener con nuestro Dios. Ahora, hoy vamos a estudiar el versículo 12. También conocido en la historia de la iglesia como
la regla de oro. Prácticamente yo creo que todas las Biblias que tenga usted ahí abierto dice la regla de oro. O dice la oración y la regla de oro, porque a veces aparece juntamente con los versículos anteriores que acabamos de leer, porque ese es el contexto. Entonces esta regla de oro, como vamos a ver, es la que rige o debería regir todas nuestras relaciones, mis hermanos. Es un estudio bastante difícil, no por lo extenso del versículo, es uno solo, ¿no? Sino por todas las implicaciones que tiene, todo lo confrontante que es, desafiante para quien lo estudia primeramente, mis hermanos. Yo leyendo, viendo este versículo, meditando en él, en lo que sabría de enseñar, yo pensaba pues en muchas situaciones en mi diario vivir, con mi esposa, con mi hijo, con los hermanos, con los incrédulos. ¿Cuánto fallamos en seguir esta regla de oro? ¿Cuánto, mis hermanos? Normalmente nuestras relaciones son regidas por nuestro egoísmo, ¿no? Por nuestros intereses. Porque ¿qué puedo tener de las otras personas? Entonces el Señor Jesucristo, conociendo estas cosas, va a resumir todo lo que Él viene hablando de las relaciones con esta regla de oro. Queremos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Y entonces esta regla de oro nos va a llevar a un equilibrio, claro, conforme a la palabra de Dios, para que tengamos una relación correcta con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de cómo tratar a los enemigos? Ahí el Señor Jesús no se puso a hablar mucho, del prójimo que no es nuestro enemigo. Para que esto ya va a traer como algo que completa lo que el Señor Jesús ya venía hablando en varias porciones, lo que ya viene hablando, especialmente en el capítulo 7 de las relaciones con las demás personas. Entonces, mis hermanos, primeramente, como siempre, quiero comenzar, porque esta regla de oro también ha sido muy distorsionada en la historia de la iglesia, muy distorsionada por los incrédulos o por los cristianos que yo siempre digo hippies, tipo de cristiano medio hippie, medio liberal que toma y saca la palabra de Dios y la usa para cualquier cosa menos para lo que Dios la entregó. Entonces tenemos que explicar de qué no trata la regla de oro, para que tengamos un equilibrio. Entonces, porque ya ha sido muy manoseada, sacada de su contexto. Entonces, ¿qué es lo que quiso dar al Señor a entender y qué es lo que el Señor no quiso enseñarnos aquí? Algunos dicen que nuestro Señor Jesucristo aún copió esta frase de otros autores paganos, que el Señor Jesucristo como que introdujo otras filosofías, porque este dicho, mis hermanos, no solamente lo usan los cristianos, ¿verdad? Hasta hay dichos parecidos. Por ejemplo, Confucio, fundador del confucianismo, él decía: nada hagas a tu prójimo después que no quieras que tu prójimo te haga a ti, ¿no? Parecido, pero en negativo. El Señor Jesús dijo en positivo que hay que hacer a los demás o tratar a los demás como queremos que nos traten. Confucio decía que no hay que hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan. Puede sonar muy parecido. Ahora, Confucio lo estaba, como decimos, expresando negativo. Ahora, esto suena muy fácil porque aquí no está hablando algo positivo, solamente lo que no queremos que otro me haga a mí, no hacérselo. Aquí no hay ningún mandamiento de hacer el bien a los demás. Solamente de no hacerles el mal. Entonces, esto no es lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo. Y eso también nos hace entender por qué el Señor Jesucristo no habló negativo, porque no se trata solamente de no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan, sino de hacerles el bien que quisiera yo recibir. No diga que esté mal lo que Confucio decía, pero es incompleto. ¿Qué más? Los fariseos tenían también un dicho muy parecido basado en el libro apócrifo de Tobías, que dicen en Tobías 4:16, un libro apócrifo que no está en la Biblia, no es inspirado por Dios. Ellos usaban lo que decía ahí en Tobías y lo distorsionaban para no hacer el bien al prójimo, sino solamente no buscar el mal. Ellos decían, o decía Tobías, no hagas a otros lo que no quieres para ti. Entonces, muy parecido a lo que decía Confucio. Pero ellos los distorsionaban. Ellos no decían, hay que hacer el bien al prójimo. Ellos como veíamos, ellos rebajaban. Ya no era ama al prójimo como a ti mismo, sino no le hagas el mal al prójimo porque no quieres que también te haga a ti mal, ¿no? El mundo, al igual que Confucio y los fariseos, también lo distorsiona. Es lo que muchos también piensan hoy en día significa la regla de oro, algo así como vive y deja vivir. O sea, como la de los ateos o la gente que no conoce a Dios. No es que busques el bien para los demás, simplemente deja que los demás vivan como quieran, porque eso es bueno, porque yo también quiero que a mí me dejen vivir como yo quiera.
Eso tampoco es la regla de oro, mis hermanos, porque algunos así la interpretan. Es decir, una actitud pasiva de procurar no ir ofendiendo a los demás, pero que tampoco contiene, como decíamos, nada de positivo ni esfuerzo de buscar el bien para los demás, solo de no hacerles lo malo. Esto, mis hermanos, no expresa la justicia de Dios y no requiere ningún esfuerzo de nosotros por los demás. Otros lo usan como una máxima en la vida de hacer bien a todo el mundo, ¿no? Dejando las diferencias de lado, minimizando cualquier mal que el hombre haga, porque el hombre es de infinito valor y merece lo mejor, ¿no? Entonces el hombre es el centro. Sacan a Dios de la ecuación y justifican así cualquier mal que el hombre haga. Uno es así, no importa qué malo sea, hay que hacer el bien o no hacer el mal. Pero mis hermanos, esto tampoco es lo que el Señor enseña acá. Ahora, otros aún, ya llamándose cristianos o siendo cristianos, dicen algo contrario a lo que el Señor pretendió enseñar. Algunos cristianos parecen ver en este verso algo así como lo que veíamos en el verso de no juzgar, ¿no? Entonces, ¿no quieres que te juzguen? No juzguen a los demás, porque hay que tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Algunos te interpretan así, ¿no ven? Que la regla de oro y no juzgar, lo mismo. Y ya vimos cuando estudiamos el no juzgar, que no es eso lo que significa, ¿no? No significa que al que peca hay que dejarlo en su pecado. O el que hace el mal no hay que decirle nada. Eso no es lo que el Señor quiso enseñar. Porque algunos entonces lo usan para hacer un falso ecumenismo. Unámonos con cualquiera, no hay que juzgar. No importa lo que hagan, no importa lo que enseñen, no importa lo que piensen. Eso no es lo que quiso decir el Señor. Otros lo ven como un puente para trabajar juntamente con los incrédulos en un camino de paz y unidad. Tampoco es eso la regla de oro, mis hermanos. Tampoco significa esto que fue una fórmula para llevarnos bien con todo el mundo, sin importar las diferencias. Entonces, ¿por qué muchos ven, hermanos, así la regla de oro? ¿Por qué muchos la malinterpretan de esta manera? ¿No? Como el simplemente hecho de no hacer mal a los demás, o simplemente unirnos con los demás sin importar las diferencias. Vamos a ver 3 razones. Primeramente, porque el hombre natural, que no conoce a Dios, le encanta el esfuerzo religioso y él confía en sí mismo, en una fuerza interior o una fuerza exterior que ellos de repente podrían llamar Dios o alguna fuerza en el aire, por el cual ellos son capaces de hacer el bien por sí mismos. Porque ellos no tienen en cuenta a Dios en esta ecuación, mis hermanos. El mundo cuando dice esta frase o frases parecidas o en negativo, como vimos, ellos están pensando en Dios y en todo el contexto que viene hablando el Sermón del Monte. Ellos piensan que somos buenos y como somos buenos, pues yo no iría a buscar el mal para mi prójimo porque yo soy buena gente y mi prójimo es buena gente también y si peca y se equivoca no importa, ¿no? Cree que por sí mismo él puede vivir sin hacer el mal y así mismo los demás. Entonces es una forma de pensar del hombre natural por la cual tergiversa este pasaje. Segunda razón, los hombres ya no ateos, sino religiosos liberales, o que tergiversan la escritura. Para ellos la regla de oro simplemente es un resumen de la ética de la cual deberíamos vivir, separado de Dios, ¿no? Solo la parte ahí de la ética ya consumada. Eso es todo lo que ve ahí el cristiano liberal. Tratar de hacer el bien a los demás. De eso se trata el cristianismo. Algunos toman este verso y dicen, esto es ser cristiano, la regla de oro. Eso sacarlo de su contexto y echar todo el sermón del monte que hemos estudiado por la borda, todo lo que viene hablando de Dios. Porque fijémonos en el orden en que el Señor Jesús viene hablando. El primero viene hablando de la verdadera justicia del hombre para con Dios, no con hombre con los hombres, para con Dios. Luego trata del asunto religioso del hombre, cómo él ora a Dios, ayuna, cómo da a los demás. Trata su hipocresía, su falsa religiosidad, otra vez su relación con Dios. Y aún antes de llegar a este verso viene hablando cómo oramos con Dios. O sea, esto no comienza por el hombre, no simplemente un asunto de ética y nada más. No, mis hermanos. Tercero, por último, muchos ven aquí en la regla una simple manera de obtener recompensa para sí, como si la frase dijera así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacerla con ellos, porque así tendréis recompensa. Algunos lo leen así, como si yo hago bien a los demás, pues me va a ir bien a mí. Entonces tengo que hacer el bien a los demás. Y excluyen otra vez lo último, ¿no? Lo que dice, esto es la ley y los profetas, que esto es un requisito de Dios, mis hermanos, simplemente algo ético que hay que vivir. Con un sutil cambio aquí, sacan la justicia de Dios, sacan la ley, sacan los profetas y vuelven la regla de oro como una especie de karma,
¿no? Como no quiero que me vaya mal en la vida y el otro me trate mal, yo tengo que tratar bien a los demás. Así como ven muchos la regla de oro. Y todo esto que acabamos de ver, eso no es lo que significa, ¿no? Entonces, ya habiendo visto lo que no significa, vamos a pasar al contexto de la declaración para poder comprender su verdadero significado. Entonces, vamos al versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿cómo comienza el verso? Así que. O sea, lo está ligando con todo lo anterior. Todo lo que vimos que no hace la gente que lo malinterpreta, lo tuerce, o saca otro tipo de entendimiento. Así que, entonces, todo es por causa de lo que se viene enseñando. Claramente el Señor está ligando lo que Él quiere decir con todo lo anterior que venía enseñando a sus discípulos en este contexto, primeramente de las relaciones. Entonces, primeramente, ¿con qué está ligado? Si nosotros nos fuéramos hasta Mateo otra vez, capítulo 5, 17 al 20, lo viene ligando con la verdadera justicia. Con todo lo que se viene hablando de la justicia, que ya hemos visto que hay varias partes. La justicia moral del creyente, la justicia de la verdadera piedad del creyente con Dios, la justicia práctica del creyente, cómo se relaciona con el dinero, con las cosas de este mundo, y ahora en las relaciones. Entonces viene ligando con toda esa justicia que es superior a la de los escribas y fariseos. Esto es superior, así que eso es un contexto más amplio, con todo el Sermón del Monte. En esta sección, recordemos que el Señor viene hablando de las relaciones, de no juzgar por las apariencias de manera hipócrita, cómo tratar con la gente intransigente que rechaza la verdad de la palabra de Dios y pisotea las cosas santas. Y el Señor como que aquí viene todo retomando, como que hizo una pausa, habló de la confianza con Dios y viene retomando otra vez. Vamos, sigamos con las relaciones con las personas. Y por último, así que lo está ligando inmediatamente con el verso anterior que se estaba hablando, que es el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es como si el Señor dijera, nosotros debemos entenderlo, nosotros que somos malos damos buenas cosas a nuestros hijos, mas nuestro Padre Celestial que nos ama y tiene cuidado de nosotros nos da las mejores cosas que podamos pedirle. Así que por ello nosotros deberíamos tratar a los demás como deberíamos o como deseamos ser tratados, cumpliendo así la ley y los profetas. Ahí uno ve mejor la conexión. Si nuestro Padre Celestial es tan bueno que nos da todas las cosas que pedimos, que buscamos, por las cuales clamamos, llamamos, entonces nosotros, por ese trato que tiene Dios hacia nosotros, deberíamos tratar a los demás como quisiéramos ser tratados y así confirmamos lo que dice la ley y los profetas. Entonces vemos perfectamente cómo encaja y cómo no es un tema aparte, cómo está ligado. Y es porque nos muestra que hay una relación con Dios primeramente vertical. Y ahora está ligando con nuestra relación con los hombres horizontal. Vemos que entonces la relación que tengamos con Dios en lo vertical va a afectar nuestra relación horizontal con los hombres. El Señor ha prometido concedernos en su gracia dádivas, regalos, lo que le pidamos, conforme a su voluntad, ¿no? Pero está conectando esto con nuestra relación con los demás, con nuestro prójimo. La bondad, el amor, la gracia suministrada por Dios a sus hijos debería redundar en amor, gracia, misericordia extendida hacia mi prójimo. Como yo también deseo ser tratado por él y como Dios me ha tratado a mí. Entonces vemos que esto no fue una ética separada de Dios. Está completamente relacionada con nuestra conexión con Dios. Entonces, así, al mismo tiempo podríamos decir que entonces, si no tenemos una relación correcta con nuestro prójimo, tampoco vamos a tener una relación correcta con Dios. De la misma manera. Porque si mi relación con Dios me permite tener una buena relación con mi prójimo, entonces, si tengo una mala relación con mi prójimo, es una evidencia que tengo una falsa o una mala relación con Dios. Van en las dos vías, mis hermanos. Aunque primeramente Dios está primero, pero una cosa evidencia la otra. Vamos a ver unos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento para ver que esto no fue una invención. Isaías 1, versículo 15.
Ven, ya se me estaba durmiendo alguno. A ver, ahí empecemos a despertar, hermanos. Esto es importante. Algunos están durmiendo porque parece que no tienen una relación ahí con Dios, se duermen en la prédica. Que no se me duerma. Isaías 1:15 dice, miren lo que dice acerca de la oración. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Si todo el que llama no se le abrirá, todo el que busca encuentra, todo el que pide recibe. Pero acá dice, no voy a oír. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Por qué Dios no iba a escucharlos? Mano llena de sangre, matando personas, asesinando al prójimo, quitándole su sustento, no dándole al huérfano lo que necesitaba, no amparando a la viuda, haciendo mal al agraviado. Claro, querían tener una relación correcta con Dios, pero tenían una mala relación con su prójimo. ¿Qué hizo eso? Cerró los oídos de Dios para que no escuche las oraciones. ¿Ven cómo está conectado con lo anterior? La oración, el pedir a Dios, con mi relación con el prójimo. Y tal esto piense, bueno, hermano Alberto, eso era del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a Marcos 11, versículo 24. El contexto ahí es que el Señor Jesucristo viene hablando de tener fe en Dios y les habla sobre la importancia de orar con fe. Pero veamos la conclusión que saca el Señor de ese orar con fe. Un ingrediente que el Señor agrega, que en ese orar con fe en Dios, confiar en Dios, que es lo mismo que el Señor te venía hablando allá en Mateo 7, que estudiamos la vez pasada, está relacionado con mi relación con el prójimo, también en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 24, por tanto, todo eso que viene hablando de confiar en Dios y orar con fe. Os digo que todo lo que pidiereis orando, no declarando, decretando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, o sea, pidiendo, buscando, llamando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Ven? Relación horizontal, otra vez con relación vertical. Un verso más. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Porque algunos dicen, no, eso fue antes de que el Señor fuera crucificado y resucitara. Pero miren, el Señor ya murió, ya resucitó. Primera de Juan 4, 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento en él. Miren, yo creo que Juan se estaba acordando lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. ¿Cuál es ese mandamiento? Que es lo mismo, mis hermanos. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Acá resumido en una oración que está juntando las dos cosas, mis hermanos. El que ama a Dios sobre todas las cosas, con toda su fuerza, con toda su alma, con todos sus bienes, amará también a su hermano. Es un mandamiento, ¿no? Entonces, si hacemos el bien al prójimo, estamos amando a Dios. Pero si decimos que amamos a Dios y no hacemos bien al prójimo, no amamos a nuestro hermano, si no vivimos sabiamente, también dice en otra parte, con nuestras esposas, tratándolas también como vaso más frágil, nos estamos engañando nosotros mismos pensando que Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cuál es lo que estudiamos en Malaquías? Estaban tratando mal a sus esposas, Dios dijo, no, van a llorar sobre el altar y no voy a escucharles. Miren cómo esa relación con el prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos, aún con los incrédulos, puede estorbar nuestra oración, mis hermanos. Puede ser un problema. Entonces, este contexto, mis hermanos, da mucho equilibrio a la enseñanza que viene dando el Señor Jesucristo. Porque tal vez alguno para este punto ya estaba pensando, mi relación con Dios es lo único importante. Si yo oro, si yo leo la Biblia, yo me congrego, no importa qué piensen los demás de mí, no importa qué pasa con el hermano, no importa que se ofenda a quien se ofenda, porque yo estoy bien con Dios.
Y aquí estos versos nos están mostrando que no, mis hermanos, así no es. Quiero tener una buena relación con Dios, tengo que tener una correcta relación con los hombres. Entonces, ¿cómo estoy viviendo yo con mi prójimo? ¿Cómo te estás tú relacionando con las personas? ¿Será la manera que el Señor enseñó? Entonces vamos a entrar a la enseñanza. Vimos cuál es el contexto. Hasta ya vimos al principio lo que decían los fariseos, ¿no? Todo lo que el Señor quiere tratar, el egoísmo, todas estas cosas están en el contexto. Entonces, la enseñanza de Jesús, primeramente, mis hermanos, lo que podríamos decir ya entrando al versículo en sí mismo, es que el Señor dice que esto es un mandato. ¿Han leído ahí? Así también haced. Haced no está ahí en pasivo, está en imperativo. Por eso el apóstol Juan tenemos también este mandamiento. Esto es un mandamiento, mis hermanos. Ya que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Dado que nuestro buen Padre Celestial nos quiere dar buenas cosas a sus hijos, nosotros debemos hacer con los demás, tratar a los demás como queremos que ellos nos traten y hagan con nosotros. Es un mandamiento, no es opcional. No es que, hermano, a mí no me nace. El Señor dice, haced. Es que hoy no amanecí, hermano, hoy no amanecí buena gente. Soy tratar mal a los demás. No es opcional. No es dependiente de las circunstancias. Es que él se lo merece. No, o él no se lo merece. No es para el prójimo que me cae bien, le hago el bien, y al prójimo que me cae mal, le hago el mal. No, es un mandamiento. Ahora, este mandamiento, ¿a quién o qué incluye? ¿Qué más dice el Señor ahí? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. ¿Qué dice? Algunas cosas que tú quieras, que te parezcan, que te ocurrieron, no. Todas las cosas. ¿Qué incluye todas las cosas? Para que sea claro, mis hermanos. Porque esto empieza que eso incluye, ¿qué? ¿Qué es lo que está incluyendo? Podríamos decir, mis hermanos, que esto incluye el comportamiento hacia los demás, las actitudes o pensamientos hacia mi prójimo, incluye las situaciones en las que me veo envueltas con otras personas, incluye mis acciones hacia los demás, e incluye también mis posesiones, como las uso en relación con mi prójimo. Esas son las cosas que incluyen. Eso es todo, todas las cosas. Porque estamos hablando de relaciones, ¿no? En ese contexto. Entonces, mi comportamiento, mis actitudes o pensamientos, las situaciones con otras personas, mis acciones hacia los demás, mis posesiones con respecto a mi prójimo. Todo eso es lo que incluye. ¿Y a quiénes incluye en esas todas las cosas? Porque tal vez uno no quiere incluir todas las cosas, pero tampoco quiere incluir a todas las personas. Solo el que me cae bien. Entonces, fijémonos lo que el texto dice. No dice a algunos hombres, a todos los hombres. Tampoco solo dice solo a los cristianos, ¿verdad? Solo a vuestros hermanos en la fe. Dice hombres, en genérico, en general, ¿no? Recordemos que lo que los fariseos hacían era reducir a su prójimo, cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Solo a los judíos, o a los que pensaban como ellos, o a los que les caía bien. Acá el Señor no dice eso. También podemos ver, acordándonos lo que decía Mateo 5:45, que fue incluyen que fue a los ateos, a los que no conocen a Dios. Porque vuestro Padre Celestial, versículo 45 de Mateo 5, que está en los cielos, hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿No? El propio contexto del Sermón del Monte nos empieza a mostrar, porque está aquí, Señor, reunido todo esto que nos viene enseñando todas estas personas, nuestro enemigo, el que no nos cae bien, aún el ateo, que no conoce a Dios, todos están incluidos aquí, todos los hombres. Y como decíamos, eso general, eso que incluye mujeres, niños, adultos mayores, incluso personas de otro país, etnia, lengua y nación. Incluye todos los hombres, todos, no solamente algunos. Incluye a todos los que creemos y también a los que no creen. A los que te hacen bien, pero también a los que buscan tu mal, ¿no? Los que a veces buscan lastimarnos están incluidos aquí. Entonces, en este verso el Señor va a reunir todas las relaciones del hombre. Como dice nuestro hermano William Hendrickson al respecto. Dice de este verso que esta es una regla
útil, mis hermanos, como una regla de emergencia para cualquier circunstancia, siempre lista para usarse en cualquier ocasión, aunque no tengamos tiempo de preguntar a otros o leer algún libro. Esta regla es precisa para guiarnos en cualquier momento o circunstancia o lugar para comportarnos con nuestro prójimo, quien quiera que sea, con toda persona. Es una regla que abarca todo. Entonces yo tengo que decir, bueno, vino un ateo a decirme esto, ¿cómo debería comportarme? La misma regla. Con un cristiano, la misma regla. Con un niño, con un adulto, con mi enemigo, la misma regla. Por eso se llama la regla de oro. Es para todos, para todas mis relaciones. Es una regla útil. Ahora, ¿qué significa? Ya vimos que es un mandamiento, ¿qué incluye? ¿A quiénes incluye? Ahora, ¿qué significa todo eso que acabamos de ver, su contenido? Ya habiendo visto lo que no significa, no es que hay que aplaudir a todo el mundo sin importar el mal que haga. Bien hecho, ¿no? Los pecadores, no significa eso. También podríamos agregar que tampoco significa tratar a todos los hombres de la misma manera, porque es muy parecido a eso. Tratar a toda la gente igual o como a mí me gustara, no es lo que el Señor está enseñando realmente, aunque algunos pueden interpretarlo así. Vamos a leer otra vez. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ahora, acá no dice todas las cosas que les gusta. O sea, no es tampoco imponer tus gustos personales. Vamos a poner una manera pues de ilustrarlo para que sea claro. Digamos que yo quiero invitar a un hermano aquí, no, alguien quiere invitar a otro hermano a almorzar. Y como tú quieres agradar al hermano, tú llamas a la esposa, así sutilmente para que el hermano se entere, y la familia, ¿qué es lo que le gusta comer al hermano? Que le gusta bandeja paisa. Ah, bueno. Entonces tú preparas, o ese hermano prepara la bandeja paisa y invita al hermano, hace lo que más le gusta comer, el postre, su postre favorito, la bebida que más le gusta, y los hermanos quedan contentos. Entonces los hermanos agradecidos quieren invitar a esta familia y tratarlos como ellos fueron tratados, pero malentienden este versículo. Y en vez de llamarlos y hacer lo mismo, ellos preparan bandeja paisa, que es lo que más les gusta a ellos, preparan la limonada que más les gusta, el jugo que más les gusta y el postre que más les gusta. Entonces invitan a la otra familia que los había invitado antes y le dan lo mismo que ellos le dieron. ¿Cómo queda la familia? Tal vez a ellos no les gustaba la bandeja paisa, o no era la bebida que a ellos les gustaba, o el postre les puede caer mal. Entonces nosotros pensamos que eso es lo que significa el versículo. No, lo que debía haber hecho esa familia es hacer lo mismo que ellos hicieron, llamar, preguntar qué es lo que más les gusta, procurar atenderlos de esa misma manera, porque nosotros medimos así. ¿Se dan cuenta? Y eso no es lo que el Señor está enseñando. El Señor está enseñando a buscar el bien de mi prójimo, no tratarlo exactamente igual, no darle la misma bandeja paisa que a mí me gusta, porque a tal vez le gusta otra cosa. Tiene que ver mucho con el lenguaje de amor. No todo el mundo tiene el mismo lenguaje de amor. No todo el mundo se siente amado de la misma manera. Pero si mi prójimo, o si yo desearía que a mi prójimo le interese saber cómo a mí me gusta sentirme amado, yo buscaría también saber cómo él se siente amado, para amarle de esa manera. Y no de la manera que yo me sienta amado. Exactamente. ¿Ven? Eso es buscar tratar a los demás como yo quisiera que ellos me traten y me amen a mí. Entonces podríamos, obviamente, como sacar esto en una frase, en un párrafo. ¿Qué significaría entonces esto de amar a los demás como yo quisiera ser amado? O hacer con los demás lo que yo quisiera que hagan conmigo. Es aplicar, yo escribí de esta manera, es aplicar el amor, pero también para darle un equilibrio, y la palabra de Dios expresada a mí, o sea, por Dios, en acciones, actitudes, pensamientos, o aún con bienes, con bendiciones, para el bien de mi prójimo, como yo mismo desearía con sus acciones, actitudes y pensamientos, y con sus bienes, que mi prójimo me hiciera el bien. Entonces, otra vez, así como Dios me ha expresado a mí, en acciones, en actitud, con bendiciones así, aún así materiales incluso, el bien a mí, yo debo desear hacerlo con el prójimo como yo desearía que el prójimo lo haga conmigo. Ahora, ¿cómo se practica eso? Ya vimos lo que significa también. ¿Cómo podemos practicarlo?
Bueno, yo escribí 4, pero luego me vino a la mente otra. 5 asuntos a considerar para poner la regla de oro en práctica. Para que la apliquemos bien y no de la manera errada como vimos al principio. 5 asuntos a considerar. Primer asunto. Es necesario que nos detengamos a pensar. Antes de actuar, ¿qué hay que hacer? Pensar. ¿De qué manera quiero que los hombres traten conmigo? Eso es lo que queríamos detenernos a pensar primeramente. ¿Cómo yo quiero que los demás traten conmigo? ¿Cómo quisiera ser yo tratado? Nosotros solemos actuar de una manera irreflexiva, es decir, sin pensar. Hacemos y decimos cosas que no pensamos debidamente, que no calculamos, cómo pueden afectar a los demás. ¿Cómo va a reaccionar mi hermano si yo hago así, actúo así, pienso así? Hablo mi boca así de rápido. ¿Qué eso va a causar en los demás? Entonces, a veces, hermanos, nuestro mayor problema para tratar a nuestro prójimo de una manera correcta es que no pensamos. No tenemos a pensar cómo yo quisiera ser tratado, para tratar de esa misma manera a mi prójimo. Si meditásemos más en ellos, hermanos, evaluaríamos más nuestras acciones, nuestros silencios o actitudes para con nuestro prójimo. Entonces, lo primero que es necesario que nos detengamos a pensar de qué manera quiero que los hombres, que las personas traten conmigo. Segundo, debemos aprender a identificarnos con los otros en su problemática y en su contexto. Tenemos que aprender a identificarnos con los demás, mis hermanos. Porque si no, yo no voy a saber cómo tratar con ellos, cómo yo sería ser tratado si yo estuviera en su lugar. Tal vez lo que mi hermano sufre, siente o pasa en ese momento, tal vez yo nunca lo vaya a vivir. Pero tengo que ser capaz de, cuando me detengo a pensar cómo quiero ser tratado, también cómo me gustaría ser tratado en esa circunstancia. En cómo está él, porque no todos son yo. A veces tratamos lo más que a mí me gusta hablar fuerte y esto, y pensamos que lo más también les gusta, que les hablen así, ¿no? Que a mí me gusta ir diciendo a la gente por ahí lo que yo pienso de ellos. Tal vez no todos los hermanos en cierta situación, lugar, momento, estén preparados para eso, mi hermano. Y tú tienes que considerar mejor en esa situación, momento, circunstancia, cómo te gustaría ser abordado. Que alguien se ponga en tus zapatos. Entonces, así mismo iríamos a pensar del prójimo, ponernos en su lugar. Como veíamos la otra vez hablando del juicio justo, allá en Gálatas. Si vamos a juzgar el caso de un hermano que cayó en pecado, debemos hacerlo con mansedumbre, pensando que yo podría ser ese hermano. Yo podría caer en ese pecado. ¿Cómo me gustaría ser juzgado? Con misericordia, con justo juicio, con amor, pero con verdad, ¿no? Entonces, eso también es importante. Tercero, tomar la determinación. O sea, después que ya me siento a pensar cómo me gustaría ser tratado, me pongo en lugar de mi prójimo. Tercero, tomar la determinación de pensar, decir o hacer únicamente lo que agradaría o me agradaría a mí si estuviera en una situación similar. Así tratar al otro, así tratar a mi prójimo. Tomar esa determinación, hacer con él, pensar de él, decirle a él únicamente lo que me agradaría si estuviera en una situación similar. Pienso cómo me gusta que me traten, pienso en esa circunstancia y luego me determino a hablar, a actuar de la manera que mi prójimo se va a sentir amado, nutrido, suplido en su necesidad. Estas 3 cosas, mis hermanos, cabe mencionar que necesitan toda una vida de ser cultivadas. Entonces, que yo aquí salimos una semana y estamos tratando a todo el mundo como me gustaría que me traten a mí, porque ya pensé en cómo me gustaría ser tratado, me puse en su lugar y entonces decidí hacerlo. Eso, hermanos, vamos a seguirla embarrando. Porque esto requiere una vida entera. ¿Cuándo se va a completar esto? El día que estemos muertos, tal vez. O sea, esto es algo para practicarlo toda la vida, con todas las personas. Y nos va a costar mucho. Va a ser difícil. Pero es lo que el Señor nos está mandando. John Stott dice acerca de la regla de oro, hablando de todo esto que venimos hablando. Ella transforma nuestras acciones. Si nosotros pensamos con sensibilidad en el lugar de la otra persona
y deseamos para ella lo que desearíamos para nosotros mismos, nunca seríamos avaros, siempre generosos, nunca ásperos, siempre comprensivos, nunca crueles, siempre bondadosos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo cambiaría nuestra vida, nuestras actitudes si nosotros comenzáramos a trabajar estas cosas en nuestra vida, mis hermanos? Aplicar la regla de oro con los demás, ¿no? Digamos, menos crítica destructiva, más crítica constructiva, ¿no? Menos palabras de rechazo, más palabras de afirmación. Menos, te veo muy lejos, en vez, ven, congreguémonos, ¿no? Buscaríamos lo mejor para nuestro prójimo, para nuestras familias. Hermanos, porque en eso se resume la vida cristiana horizontal, mis hermanos. Ahora, cuarto aspecto. Para darle equilibrio a todo esto, las Sagradas Escrituras describen y trazan los límites y nos guían en nuestras relaciones. Porque si no vamos a hacerlo de cualquier manera, todo esto que yo acabo de decir, mis hermanos, las tres cosas anteriores, pueden mal usarse para hacer lo que hablábamos al principio. Dejar pasar el pecado, dejar que la gente haga lo que quiera si ofenda a Dios o trate mal a los demás. Que ese no es el punto, ¿no? Si sacamos la palabra de Dios de la ecuación, al ponernos en lugar de alguien que ha pecado, lo vamos a justificar. Así, no, el hermano peca, pobrecito. Sí, las circunstancias. No hay razón para pecar, mis hermanos, ¿no? Porque tal vez desearíamos ser justificados nosotros, si pecamos. Y ese no es el deseo, tenemos que ser corregidos, no justificados. Para justificarnos solamente está Dios. Él dio a su Hijo para justificarnos. Y no justificarnos de no importa que haga pecado, está bien, eso no es justificar de Dios. Justificar de Dios es, aunque pecamos y merecemos el juicio, Él tomó nuestro lugar y nos declaró justos por su justicia, no por la nuestra. Entonces, las Escrituras no enseñan eso, sino lo contrario, debemos tener un equilibrio. El pecado tiene que ser confrontado y tiene que ser tratado. Por ejemplo, al incrédulo, por más ofensivo que sea, hay que predicarle el Evangelio, mostrándole que es pecador. Entonces, eso lo muestra ¿qué? Las Escrituras. Ahora tengo que ponerme en lugar del incrédulo. Claro, si yo fuera un incrédulo y estoy yendo al lago de fuego, estoy perdido, yo quisiera que alguien venga y me confronte y me predique el Evangelio. Así, ese es ponerse en los zapatos de él. Y no al revés diciendo, ay, pobre pecador, yo no quisiera que nadie me hable del infierno porque me asustaría. Y no quisiera que nadie me hable de Dios porque me mostraría que soy pecador. Eso ya es humanismo, mis hermanos. Entonces la palabra de Dios nos muestra, no. Hay una urgencia de hablar al pecador de que está muerto en sus delitos y pecados, camino a la destrucción y que si no cree en Jesucristo está perdido, va a morir. También, aunque no nos guste ser disciplinados, cuando las cosas van mal, ¿qué hay que hacer? Disciplinar. Si mi hijo peca o mi hijo me ofende, deshonra a mi esposa, ay, no, yo voy a poner en lugar de él, si yo fuera niño pequeño, yo no entendería. No, eso no es lo que, ¿no? La Escritura no nos muestra eso. La Escritura dice, corrige a tu hijo con vara para que no muera. Entonces ven cómo la Biblia nos da el equilibrio, mis hermanos. ¿Cómo va a ser ese ponerme en mi lugar? ¿Cómo va a ser ese pensar cómo me gustaría que me traten? ¿Cómo va a ser esa determinación de actuar y decir solamente lo que hace bien o agrada a mi prójimo? Está delimitado por la Escritura. No es de cualquier manera, no es una manera humanista. Por eso nos da equilibrio este cuarto punto, ¿no? Y el quinto punto, mis hermanos, que tenemos que tener en cuenta, todo esto que vemos es un estándar tan alto, que como decíamos al principio, que en eso yerran los incrédulos, en eso erró Confucio, en eso erraban los judíos. Nosotros no tenemos en nosotros mismos este tipo de amor, este tipo de consideración por los demás, este tipo de aprecio por las circunstancias que están viviendo otros, no lo tenemos. Por eso también va conectado con los versículos anteriores. Pedid, buscad, llamad. Deberíamos pedir este tipo de amor a Dios para podérselo dar a los demás. Deberíamos buscar en oración incesante que Dios ponga en nuestro corazón este amor por el prójimo para tratarlo de esta misma manera que deseamos ser tratados. Debemos llamar y clamar a Dios para que nos abra el corazón, para tener la determinación
de hablar, decir y pensar de los demás, solamente lo que los va a edificar y hacer bien y llevar más hacia Dios. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Necesitamos de Dios, por eso está tan conectado con lo anterior. Si no, mis hermanos, es imposible. Es imposible, mis hermanos. Ahora, habiendo visto todo esto, mis hermanos, vamos a ir a la parte final. Vienen unas aplicaciones prácticas para que esto no quede en el aire. Vamos a ver cosas prácticas de cómo aplicar esto. Entonces, primeramente podríamos aplicar esto primeramente con nuestro prójimo más cercano, que ¿dónde está? En la familia. En la familia. Y el más cercano, el esposo y la esposa. Entonces, hablando de los esposos primero. Esposo, piense. ¿Cómo te gustaría ser tratado si estuvieras todo el día como tu esposa en el hogar lidiando con la cocina, con el aseo, con los niños, y al llegar a casa tu cónyuge ¿no te gustaría que tu cónyuge al llegar a la casa considerara toda esa carga y te ayudara con los niños? O que tuviera disposición de sentarse contigo y escuchar cómo estuvo tu día. ¿Cómo van tus luchas? ¿Cómo te fue con los niños? ¿No? ¿Te gustaría, más bien, no te gustaría que te ayudara a recoger la mesa? Al terminar la cena, o te dijera, deja o yo lavo la loza, ¿no? O los platos, ¿no? Que fuera considerado con tu esfuerzo y no dejara papeles, medias, ropa tirada por ahí, regada por todos lados. ¿No te gustaría? Hombre. Si se fuera a tu lugar, ¿no? Porque muchas veces, mis hermanos, esa es la situación de muchos hogares, ¿no? No nos podemos lugar de nuestras esposas. Y no tratamos a ellas como quisiéramos ser tratados si estuviéramos en su lugar. ¿No? Y la esposa están contentas. Amén, hermano. Pero, esposa, si tuvieras que salir todo el día a trabajar, desde bien temprano, todos los días de la semana, prácticamente, a un mundo hostil, un mundo lleno de depravación, tentaciones, horarios de trabajo agobiante, un tráfico horrible, si vives en Bogotá, desesperante. ¿No te gustaría llegar a casa y encontrar allí un oasis, un lugar de descanso? ¿No quisieras ser recibido en lugar de con una cara llena de amargura, o esposa? Con una cara llena de alegría, de agradecimiento, de regocijo, de dulzura, de amor, de cuidado, de respeto. ¿No te gustaría ser recibida así, si estuvieras en lugar de tu esposo? Que tenga comida caliente, que le preguntes cómo te fue hoy en el trabajo. Muchas veces, porque los esposos no encuentran esto en el hogar, lo encuentran en la oficina, en su secretaria, lo encuentran en el amigo del mundo. Lo encuentran en el lugar equivocado. Entonces también hay que ponerse en el lugar de los esposos. Pero también los padres, ustedes los esposos, ¿no les gustaría ser corregidos de manera que fueran avergonzados públicamente? Pensando en sus hijos, si estuvieran en su lugar. ¿Cómo te gustaría ser corregido? ¿Te gustaría ser cargado de expectativas tan altas que llevan al desespero y a la depresión, como a veces cargamos a nuestros hijos? ¿No quisiéramos más bien ser corregidos para aprender, para crecer, con amor, con respeto, conforme a la disciplina y amonestación que es en el Señor? ¿No quisiéramos que se nos ayude, se nos guíe para obedecer la palabra de Dios? Personas que nos alienten en lugar de hablarnos palabras ásperas. Entonces no nos podemos lugar de nuestros hijos, ¿no? Dios lo necesita. Pero hijos, quisiera ser dejado, abandonado, olvidado en una casa para ancianos cuando tengas una edad avanzada. ¿No quisieras ser honrado, tenido en cuenta, cuidado por los que amas y que tú antes cuidaste cuando eran niños? A veces somos hijos y así tratamos a nuestros padres. Y cuando usted esté en lugar de su padre, ¿ha pensado cómo los tratarán sus hijos? Porque si ellos ven que tratas así a tus padres, no pensarán igual de ti y te enviarán también para la casa de ancianos y se olvidarán de ti. ¿Cómo quisiéramos ser tratados? Eso en el ámbito familiar, ¿no? Hay mucho más que hablar, pero bueno, son algunas cosas para que
Pensemos en lo familiar, pero también está, por ejemplo, el ámbito laboral. Jefes, empresarios, emprendedores. ¿Te gustaría o te has puesto a pensar en quienes trabajan contigo o para ti? ¿No quisieras recibir el pago justo de tu trabajo y a tiempo? ¿Quisieras que te griten, te humillen, denigren cuando te equivocas? ¿Que no te tengan en cuenta tu vida familiar o tu salud cuando te enfermas? Porque como jefes también hay que ponerse en lugar de aquellos que trabajan con nosotros o para nosotros. Pero tú que trabajas para otro, ¿no desearías que tuvieran en cuenta la responsabilidad que tienes en tu empresa y para con tus empleados? Que lo difícil que es lidiar con situaciones, con personas difíciles, con resultados, con altas expectativas, ser respetado, honrado en lugar de cuestionado por todo, en lugar de ser visto como un ogro, porque así muchos ven a sus jefes y no se ponen en lugar de ellos. O cuando, hermanos, ya hablando de otros ámbitos, cuando alguien es corregido, como ya lo hablamos la vez pasada en cuanto a juzgar, ¿no? En la iglesia, ¿cómo tú quieres ser juzgado como cristiano? ¿Cómo tú quieres ser corregido por tu hermano, por los ancianos o por los demás? Así mismo debemos ponernos en lugar de los demás y hacerlo con nosotros. ¿Tú quieres que el hermano venga a decirte pecador, hijo del diablo? No. ¿O quieres que tu hermano, o tú quisieras que vengan a ti y decirte, hermano, mira, yo he visto una cosa que está pasando en tu vida y que no está con la palabra de Dios y mostrártelo con amor? ¿Cómo quisiéramos ser corregidos? ¿No, mis hermanos? Así también nosotros con los demás hermanos. Por eso somos muy duros para hablar de nuestros hermanos cuando se equivocan, cuando fallan. Y no consideramos ni su madurez espiritual, ni su necesidad, ni siquiera en que sea edificado, solamente en decirle que es un pecador, que tiene que arrepentirse. ¿No? O a veces, mis hermanos, también nos cuesta ponernos en lugar de los perdidos. Ya hablamos antes, si yo fuera un perdido, ¿cómo quisiera ser tratado? Pues yo quisiera que alguien me hable del Evangelio. Y a veces nosotros no queremos hablar del Evangelio a los perdidos. Pero si estuviéramos perdidos como Él, ahora que somos conscientes de la salvación, desearíamos, ay, ojalá alguien me hablara. Y menos mal que alguien me habló. Y si yo fuera ese perdido y no supiera que me estoy perdiendo lo mejor del mundo, que es el Señor Jesucristo, su salvación, la vida eterna con Él, y que nadie te lo cuente, no decías que alguien tuviera el valor de ofenderte con el Evangelio, mostrarte que eres pecador, mostrarte tu necesidad, mostrarte lo condenado que estás para que puedas correr, como decíamos hoy, a Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esto va con todas las relaciones. Cuando vemos, hermanos, la regla de oro es aplicable a todo. En toda relación, en todo contexto, con todos los hombres, conforme a las Escrituras. Entonces, concluyendo, mis hermanos, ¿con qué deberíamos quedarnos hoy? Bueno, varias cosas. Primero, recordando la definición que ahí puse, tenemos que aplicar con los demás el mismo amor que Dios ha expresado a mí en acciones, actitudes, pensamientos y aún con los bienes que me ha dado para con el prójimo, como yo mismo desearía que él tuviera las acciones, actitudes, pensamientos y cuidado de mí con sus bienes. Así es como debemos actuar con los demás. ¿Con qué más deberíamos quedarnos? Deberíamos quedarnos con el entendimiento. Que, hermanos, el mayor deseo que podamos tener comunión con Dios nos tiene que llevar a también tener una correcta comunión con nuestro prójimo. Que yo tenga una buena relación con Dios, debo buscar el bien para los demás, para todos los demás, para todos los hombres, en todas las cosas. Porque eso va a afectar cómo yo me relaciono también con Dios. Y no queremos que mi relación con el prójimo estorbe mi relación con Dios. Y queremos que nuestra relación con Dios nos lleve a una relación más fructífera con nuestro prójimo. También deberíamos quedarnos con este desafío que nos pone el Señor. Él nos presenta una forma de vida, una manera distinta de vivir, tal vez como hemos vivido muchos años, considerando el otro, poniéndonos en lugar de él y tratándole como nos gustaría ser tratado, amándole como quisiéramos ser amados. Y esto, hermanos, hay que ponerlo, como decíamos, en práctica todos los días. Esto realmente, mis hermanos, es poner en práctica ama a tu prójimo como a ti mismo.
solamente que está resumido en una frase práctica aquí por el Señor Jesús. No es otro mandamiento que ama a tu prójimo como a ti mismo. También no olvidar que este mandamiento que enseña nuestro Señor, el cual resume toda la ley y los profetas, todo lo que Él ha enseñado en cuanto a las relaciones con el prójimo, todo este mandamiento, como decíamos, es imposible obedecerlo sin su gracia. ¿Qué nos debe llevar este mandamiento? Depender más de Dios, pedir más a Dios, rogar más a Dios, para que Él cambie nuestro corazón y nos conceda amar a otros, como deseamos ser amados. Y por último, no podemos olvidar, mis hermanos, que Dios nos amó primero. Y que por eso nosotros tenemos que también amarlo a Él primero y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos vemos que esto siempre está ligado a Dios, mis hermanos. Y no podemos desligarlo de ese contexto. Separados de Él nada podemos hacer. No podemos vivir a nuestras expensas la vida cristiana. Algunos piensan que estos mandamientos, y ya lo hemos visto, que está hablando que el Señor es para ser cristiano. Acordémonos que el Sermón del Monte es una foto de cómo es un cristiano. Cómo debería andar un cristiano. Cómo es ser sal de la tierra y luz del mundo. Lo que somos. No para hacerlo. Recordemos que el mandamiento no es ama a tu prójimo como desearía ser amado para ser salvo, sino porque tienes esa relación con Dios, ahora puedes tener esa relación con el prójimo, mis hermanos. Entonces oremos al Señor que nos ayude.